En el libro del profeta Isaías encontramos al personaje y al libro que estamos preparando en la voluntad del Señor para la formación del profesorado, para el siguiente curso, si Dios quiere. Isaías. Y preparando cosas de Isaías, vamos a comentar algunas cositas de forma devocional respecto a este magnífico personaje. Dice en el capítulo 1 algo de su vida, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. No es el tema del contexto histórico, ya lo veremos en otra ocasión, pero el reino de Israel estaba dividido entre el norte y el sur, y el norte iba mal y mal y mal. Y en el sur, donde estaba Isaías, iba alternándose reyes malos con reyes buenos, y en este caso Isaías, como ya se ve, tiene un ministerio largo. Lo que estaba buscando en nuestro corazón durante la semana, lecciones espirituales preciosísimas en este también denominado quinto evangelio, era un poco el sentir el espíritu de Isaías. No tanto el contexto histórico, las realidades históricas, que más o menos alguna comentar, sino el espíritu, el sentir de Isaías. Y vamos a comentar en esa línea algunas cositas. Dice el capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, el primero de los reyes con el que él había coincidido, un rey de los llamados buenos, rey que gobernó durante 53 años y dio estabilidad al reino del sur, mientras que estamos diciendo que el reino del norte siempre iba en decadencia o en mucha decadencia. El reino del sur tuvo sus momentos de decadencia, pero tuvo su momento de elevación espiritual como la tuvo con Uzías. Este rey quitó los lugares altos, hizo promover el culto al Señor, y era un rey piadoso, y eso a Isaías le agradaba. Y el tema de que falleciese pues siempre genera incertidumbre política, militar, por supuesto, pero a Isaías la que le toca es la espiritual. Y va a gobernar su hijo. Estamos hablando que en este momento del capítulo 6, cuando Isaías va a recibir el llamado, está hablando de un joven de 16 años. Que pudiera uno parecer que por estos temas uno se interesa a los 50 años. Que a los 16 años es cosa de ver las listas de Burger King y las listas de Fake News o de cuánta influencia a gente me sigue en Instagram. Pero él con 16 años tenía su sentir espiritual y se fue al culto. Ni corto ni perezoso se fue al culto. Se fue al culto solo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fardas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el Señor, que siempre que le buscamos, le encontramos. Este personaje buscó al Señor y le encontró de frente. Tuvo revelaciones gloriosas. Él la buscaba. Nos parece que aún no percibimos por qué las buscaba, sino ese sentir espiritual de que había un problema en el reino y había un problema espiritual. Y nos explicamos. Luego iremos a Isaías 57, pero nos quedamos aquí un poco a modo devocional. ¿Recordáis cuando nuestro Señor está en el templo? Estaba cerca de donde se hacían las ofrendas, había varias arcas metálicas con las arcancías grandes para poner las ofrendas, y entonces Jesús estaba observando con sus apóstoles las ofrendas de las personas, y nótese que el contexto era que Jesús estaba un poco recriminando a los que se llamaban principales, a los que buscaban los primeros puestos, y entonces Jesús, después de decir
que los primeros en el reino de Dios no son los que buscan ser principales aquí en la tierra, entonces Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién os parece que echó más? Y él mismo contesta. ¿Recordáis quién echó más? La viuda echó 2 blancas porque echó todo lo que tenía y confió en Dios su sustento. Todo su sustento lo entregó la viuda. Ella echó más. Nos parece que ofrendar es algo privado, no es para que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, ni menos comentarlo en público. Pero el Señor Jesús hace esta observación, esta deliberación que nosotros lo comentamos no para juicio, sino comentando lo de más que los otros. Más que los otros. Está bien ofrendar cuando se tiene, pero parece que es mejor ofrenda, es una ofrenda más agradable al Señor la que hace una persona en una situación de pobreza, incluso diríamos que extrema, porque tenía 2 blancas, que equivale a un cuadrante, era muy poco capital y lo echó todo. Gloria al Señor por esta vida. En esa misma línea, estamos intentando llegar al espíritu a sentir, no es un tema que tenga claro, sino estamos compartiendo. En la alabanza, cualquier persona podemos y alabamos al Señor, y nos parece, cuando estamos en un entierro, por ejemplo, que observamos personas llorando con un sentir quebrantado, lógico, y están alabando al Señor. Pudiéramos, usando la frase anterior, decir que alabar al Señor tiene mérito, honra al Señor. Si una persona está alegre, cante alabanza. Pero si una persona está triste y canta al Señor, nos parece que tiene como más mérito. Repetimos que no estamos jugando, estamos un poco planteando situaciones. Otra situación es cuando el Señor llama. Viene a una camiseta que hoy me enseñó mi hija Miriam del Paso Adelante. El Señor llama a Mateo y Mateo deja todo y le sigue. Dedito para arriba para Mateo. Enoc caminó con Dios. Dedito para arriba para Enoc. Y ahí está entre los héroes de la fe. Caminó con Dios y agradó a Dios. Agradar a Dios. Al caminar con Dios. Sigue un camino que Dios le llama. Va a seguir a Jesús. Le está siguiendo. Sabe cuál es el camino correcto. Seguir a Jesús. Pero ¿y cuándo tenemos que tomar una decisión en medio de la confusión? En medio de que Abraham salió y ¿qué pasaba con el camino que Abraham tenía que seguir? Que no sabía dónde iba, pero él dio un paso adelante. Bien, gloria a Dios por Abraham, ahí está en el capítulo 11 de Hebreos. Pedro, cuando vio a Jesús, y ahí viene lo de Miriam, andar por encima del mar, Pedro dice, si Jesús puede, yo puedo, si tienes fe, bien puedes. Pero ¿cómo estaban las aguas? Bravas. ¿Y el que hizo? Dio un paso adelante. Luego dejó de mirar a Jesús y titubeó y se hundió. Lo más humano que nos puede pasar a cualquiera. Pero estamos destacando que seguir a Cristo, tomar una decisión por Cristo, cuando las cosas son de tormenta o sin saber a dónde se va, o digamos que hay incertidumbre, nos parece que es más meritorio que el que sigue a Cristo cuando el llamado es claro y nítido. Nos estamos explicando hasta aquí. Llega la cuarta y última de las deliberaciones y quizás encaje con este tema de Isaías. Oraciones. ¿Dónde fue Isaías cuando vio una crisis de Estado? Al culto. ¿Con cuánta gente fue al culto? Solo. Fue al culto solo. Buscó el rostro del Señor solo. Oraciones, ejemplos de oraciones. Orar está bien. Orar está muy bien. Recordamos ejemplos de oraciones. Una, por ejemplo, a Jesús le fueron a buscar personas para orar por ella en situaciones de enfermedad. ¿Recordáis un caso? La hija de Jairo.
A Jesús le fueron a buscar o le hicieron oraciones cuando tuvieron temor. ¿Recordáis alguna situación de temor? En la barca, que nos hundimos. A Dios le han orado en toda la historia en los conflictos bélicos, sobre todo cuando los que vienen, los enemigos, son más grandes y numerosos que nosotros. ¿Recordáis alguna situación? Ezequiel, que casualmente también se trata en la historia de Isaías. Enfermedades, miedos, ataduras espirituales, la mujer sirofenicia por su hija. Ahora, ¿y si en vez de enfermedad hay salud? ¿Y si en vez de temor hay seguridad? ¿Y si en vez de conflicto bélico hay prosperidad y hay estabilidad laboral? Si se va al culto a orar, nos parece, entre comillas, que tiene más mérito que cuando tú vas un poco forzado. Si tu hija está enferma, tú te hincas, pero lo más grande, porque tu hija está enferma. Pero te hinca lo más grande cuando tu hija o tú estás sano. Isaías estaba sano. Isaías era un hijo de la nobleza. Era una persona que se codeaba con los reyes, vivía en el mismo sitio de los reyes. Su padre Amós, no sabemos qué parte del gobierno sería, pero estaba allí. Isaías era una persona próspera, una persona con salud, era una persona sin problemas aparentes. ¿Por qué Isaías va al culto? Pregunto. No va para orar para él, porque el nombre de Dios está en peligro, en riesgo de ser vituperado, el riesgo de que la nación vuelva a seguir los pasos del reino del norte y otra vez empecemos a deslizarnos tras la idolatría, tras los baales, tras la codicia, tras las inmundicias y para todas las cosas que ya habían brotado en el reino del sur. Isaías ama a Dios e Isaías ama a su pueblo. No hay un motivo más grande para orar al Señor que esos dos. Cualquier otro motivo también puede estar bien, pero los dos más grandes son esos dos. Amor al nombre del Señor y amor al pueblo del Señor. Él no viene a autoservirse. A veces las oraciones personales o eclesiales parecen autoservicio espiritual, cuando las mejores oraciones empiezan como Jesús nos enseñó: santificado sea tu nombre. En Hebreos 11 están recogidos muchas personas. No está allí Isaías, pero se cita entre otros que agradaron a Dios. Isaías agradó a Dios porque buscó su rostro y el interés de su vida, no de su oración, era el nombre de Dios. ¿Quién sabía eso mejor que nadie? Pregunto. ¿Quién sabía lo que había en el corazón de Isaías? El Señor. ¿Qué hace el Señor cuando Isaías está allí postrado delante de su rostro invisible? Postrarse, manifestarse. De frente a Isaías hasta se asusta. ¿Qué va a ser de mí que he visto al invisible y nadie que lo vea quedará vivo? Y el Señor le tocó con unas brasas sus labios para que quedasen puros. Sabemos que tenemos que huir del pecado. El pecado es una serpiente sibilina que mancilla y atrapa nuestras almas. Isaías fue liberado desde su juventud. El otro día nuestro hijo Daniel compartió una cosa preciosísima de los adolescentes que honran al Señor. Nuestros adolescentes glorifican al Señor, que es una generación, bueno, todas las generaciones tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero esta generación viene andando bien, gloria al Señor. Eso honra a esta generación y está bien comentarlo.
había un Isaías en aquella generación. Un Isaías. Isaías 57. Hay un comentario a todo esto que luego hace nuestra hermana Margarita Burr en el devocional y es de otra visión que tiene Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y aún sigue comentando otras cosas, pero aquí nos vamos a centrar. He aquí, dijo el alto y sublime. ¿Dónde empezó la conversación del Señor con sus discípulos? En el templo, hablando de los que en este mundo se consideraban hartos, principales, primeros. De esto va toda la Biblia y de esto va mucho el libro de Isaías. De los que hacen las cosas para ser vistos, para que le den más like y se sienten mejor. No se sienten mejor porque glorifiquen a Dios, se sienten mejor porque tienen más like. Y hacen las cosas para que los demás se enteren que la han hecho. Esa no es la motivación. La motivación no es tener el aplauso de los demás. La motivación es honrar a Dios. Y generalmente el servicio discreto suele ser el que más honra a Dios. El alto y sublime, solamente hay un alto, solamente hay un altísimo. Pero sí ha habido quien ha querido usurpar ese trono. Y sí hay quien quiere seguir sintiéndose alto y sublime. Cuando vemos y meditamos y alabamos al alto y sublime, al que habita en eternidad, ni por antojo se nos parece compararnos a él. Porque somos polvo y ceniza, dijo el siervo del Señor Abraham. Y no somos más que polvo y ceniza. Con el glorioso milagro de que el polvo tú lo dejas caer y se queda caído. Pero este polvo y ceniza de cada uno de nosotros está en pie, con un soplo de aliento en nuestra vida para meditar y glorificar a Dios en nuestro andar. Ese es el milagro de nuestro ser. Y el milagro de cada día es glorificar al Señor hoy. Isaías no estaba esperando ser un gran héroe nacional. No estaba esperando una gran acción, una gran ofrenda, una gran alabanza. Isaías destaca porque tiene una vida. ¿A cuántos reyes hemos citado? 4. Una vida agradando y glorificando a Dios toda su vida. Y una vida que agrada a Dios empieza por cada día. Si cada día busca y glorifica al Señor, todo el sumatorio de muchos días puede ser una vida que glorifica a Dios como la de Isaías. Él vio al santo, cuyo nombre es santo, lo había visto en el capítulo 6, aquí lo declara por nombre. Él habita en la altura y en la santidad. Y nótese con quién habita, dice el Señor. Habita con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. A veces pareciera que el Señor fuera a habitar con los que son principales en las iglesias, con los que son gloriosos en este mundo, porque deseamos ser como ellos. Ellos son muy populares, son muy gloriosos, el Señor habitará con ellos. ¿Qué dice el Señor? Que habita con los quebrantados y humildes de espíritu. Todo lo contrario al valor de esta sociedad, de este reino. Se invierten los valores. Es verdad que a todos se nos pegan cosas en las conversaciones, en las motivaciones, pero tenemos que examinarnos y tenemos que dejar que el Señor nos quebrante. Nuestro yo, nuestro ego, incluso nuestro superego o nuestro superyo. Porque nacemos con un lote de egocentrismo que algunas veces hemos comentado que nos miramos el ombligo constantemente. Cuando nuestra motivación principal tiene que ser mirar
el trono de Dios, y su justicia, y su santidad, y su nombre. Quebrantado. Si el Señor habita con el quebrantado es porque Él conoce muy bien lo que es ser quebrantado. ¿Recordáis unos capítulos más atrás, 53, que es lo que dice? Experimentado en quebranto. El Señor, para justificarnos a nosotros, lo tuvo que quebrantar a Él. Y cita la Escritura, el Señor quiso quebrantarlo. Y cuando el Señor hace algo, lo hace muy bien. Si quiso quebrantarlo, a nuestro Señor Jesús lo quebrantó muy bien. ¿Sabéis lo que es quebrantar? Romper, pero por todas las partes. Aunque ningún hueso suyo fue roto, fue quebrantado hasta lo sumo, para que todos nosotros pudiéramos ser recompuestos. Porque nada de lo que había en nosotros era válido para Dios. Todo tenía que ser purificado, todo tenía que ser quebrantado, todo tenía que ser justificado. Y ese todo es la justificación del manto de justicia que se nos ha puesto a nosotros encima. Por eso no cabe ningún valor en nosotros. Si hoy nosotros valemos mucho para Dios, es porque estamos en Cristo justificados por Él. Todo lo que había en nuestro yo, en nuestro ego, en nuestras motivaciones, no valían y quedaron atrás. Que no salgan a relucir a los 16, a los 21, a los 30, a los 70 o a los 90. El Señor habita con el quebrantado y humilde. Y humilde. El humilde a veces lo comentamos, el humilde no es el que se dice pusilánime, es que yo cómo voy a sentar en el primer banco, yo me siento allí porque yo soy muy humilde. No, yo no hablo, no voy a hacer que meta la pata y es que yo soy muy humilde. Bueno, hay personas más modestas, personas más introvertidas, pero el humilde es el que tiene este sentir de ver al otro como superior a sí mismo. No es que él se vea inferior porque tenga sus complejos, que todos tenemos, porque tenga sus miserias, que todos tenemos, sino porque delante de Dios ve a los demás como superiores a sí mismo. Y nuestra vida glorifica a Dios en la medida que el Espíritu se manifiesta a través de nosotros para servir y edificar al otro. Ese es el principio de la humillación que hubo en Cristo Jesús, que estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y puede decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos quebranta, Él nos humilla, porque Él quiere habitar con nosotros. ¿Qué ocurre con el quebranto y la humillación? Que duele, que duele. Que duele mucho, que no la queremos, que muchas veces incluso rogamos al Señor que la quite de nuestras vidas. Este vecino me está molestando, esta compañera de trabajo me está haciendo la vida imposible, este familiar otra vez está con este tema. Bueno me es haber sido humillado. Quien te está humillando no es el vecino, no es la compañera de trabajo, no es el otro. Quien te está humillando es el mismo que quebrantó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer esa obra en nosotros. Porque Él quiere habitar con el quebrantado y con el humilde. Luego dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él no quiere quebrantarnos, humillarnos para dejarnos arrastrados. ¿Qué hizo con su siervo humillado a los 3 días? ¿Lo levantó y lo resucitó? ¿Qué hace con nosotros cuando nos quiebra? Nos reedifica en un vaso nuevo, donde el espíritu no se vaya por las grietas, de un corazón nuevo, un corazón que va llenándose en el espíritu del Señor, porque Él vive, hace vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A veces el corazón se viene abajo, tiene sus depresiones, tiene sus momentos malos, tiene sus cosas, y eso es lo más natural del mundo.
Es lo más humano del mundo. Y budista dice que si te pones así a pensar y a meditar, vas a expulsar todo lo negativo y todo el negativismo que tiene dentro, y nada más que va a surgir el positivismo. Padre, el único que puede hacer vivificar nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo puede hacer cuando hay un nuevo nacimiento, hay una nueva comunión, una verdadera comunión. Porque si no es nueva, no hay comunión con Cristo. Seguimos perdidos, seguimos apartados de Dios. Isaías tuvo esta visión del alto y sublime, del que habita en santidad y cuyo nombre es Santo. Isaías fue al mundo y Isaías dedicó su vida a glorificar el nombre del Señor. Tenía el prestigio, lo tenía antes, lo tuvo después de su ministerio. A veces dedicarte al Señor implica no que vayas a ganar, es que probablemente vayas a perder amigos, vayas a perder familiares, vayas a perder tu prestigio en el trabajo, vayas a perder la opinión de tus conocidos. Si parecías tan virtuoso, parecías inteligente, el pobre, le has comido el coco. Isaías lo dio todo no para él, para el Señor. Pero aquí pudiéramos añadir a Jeremías, pudiéramos añadir a Daniel, pudiéramos añadir a Esther, que ayer se comentaba. Bueno, estaba clarísimo. Esther cuando entra a interceder, no ganaba ella nada. ¿Pero qué podía perder? Era reina. Podía perder no su reinado, podía perder su vida. Ella lo arriesgó por amor al testimonio del Señor y por amor a su pueblo. Gloria al Señor por Esther, gloria al Señor por Daniel, por Jeremías, por Isaías y por otros tantos que la Escritura nos lo tienen de referente para que aprendamos de ellos. Ellos van al mundo buscando el nombre del Señor y que el reino de Dios se extienda. No están buscando su autoservicio. Amén. Gloria al Señor. Pues